Ahí estamos grabando. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Partimos la clase hoy día. Eso para tener una introducción, ¿cierto? Y vamos a ver entonces, como primer tema, dirección y liderazgo. Entonces decíamos, ¿cierto? Que es clave tener el marco conceptual de lo que vamos a ver, el mapa conceptual. Entonces voy a analizar este, ustedes lo van a ver con más detalle, ¿cierto? En la siguiente. Decíamos que la dirección, ¿cierto? A su vez significa, digamos, la esencia, ¿ya? ¿Me siguen el mouse ahí? ¿Sí? Alguien que me diga Sí, si ven, perfecto, ya. Es uno de los problemas que tenía Press y que no me tomaba el mouse. Veamos una cosita. Puntero, oculto, flecha, pluma, puntero, láser. Bien, ahora sí. Entonces, es la esencia del proceso administrativo, ¿ya? O sea, de hecho, cuando hablamos de management, estamos hablando de dirección, o sea, a tal punto es importante esta etapa, ¿ya? Antes que me dijeran grave, decía yo que el ciclo de la administración son básicamente tres resumidos, que es planificación, organización y control. Pero ya en una visión más amplia está planificación, organización, integración, dirección y control. Estamos hablando de dirección, que cada vez toma más relevancia. ¿Por qué razón toma más relevancia? Porque cada vez se ha visto que es más importante el papel del capitán del barco. ¿Ya? El capitán, haciendo la analogía del capitán del barco o el piloto. Me parece que más entretenido, digamos, el capitán del barco. El capitán del barco ejerce esa tarea que es la dirección, que es ahí la esencia del proceso administrativo. Y por eso que en inglés se habla de administración o management. ¿Ya? Entonces, a ese punto, digamos, de relevancia, tiene, digamos, este papel de la dirección, es como el coach o el director técnico de un equipo, por ejemplo. ¿De qué se encarga? Bueno, si hay una planificación o una organización, se encarga de la ejecución de los planes. Es un guía personal, es la persona justamente que inspira, que motiva, es un guía. Es el que hace converger, conduce los esfuerzos. ¿Y cómo se realiza la dirección? ¿Cómo se realiza? A través de etapas. Nos vamos a enfrentar a problemas y eso va a significar toma de decisiones. Va a significar, una vez que yo tome la decisión, ¿cierto? Comunicarla, motivar a la gente para que, digamos, realice las tareas relativas a estas decisiones, la resolución de este problema, ¿cierto? Se enfrentó a un problema o simplemente se trata de una serie de tareas para lograr un objetivo. Y el concepto de liderazgo. Bien, entonces, aquí se repite lo que estábamos diciendo y nos vamos a encontrar entonces en este mapa conceptual, con los estilos de liderazgo. Y hay varias formas, digamos, que los vamos a ver en otro curso, que es la parte que sigue a esta asignatura, con bastante profundidad. Pero una que es típica, digamos, de la Fuerza Armada, es el sistema digamos, autoritario, ¿ya? Y que en algunos casos, decía, es necesario hacerlo. O sea, los estilos de liderazgo, nos, digamos, hay algunos de ellos que caracterizan a la organización, pero no significa que siempre se actúa de esa manera. ¿Ya? Hay momentos determinados, por ejemplo, un momento de peligro, un momento, ¿cierto?, complejo, hay que ejercer un plan, digamos, donde se ejerza, se cumplan órdenes, ¿ya? Habiendo todo un plan, por ejemplo, es lo típico que ocurre, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, un terremoto, un incendio, ¿cierto? O se acabó el stock en una empresa, ¿cierto? Hay toda una serie de pasos para no estarlo pensando, hay un protocolo, por decirlo de otra manera. Otro estilo tiene que ver con la delegación, ¿ya? Que cada uno tiene su tarea y es responsable de esa tarea.
otro estilo de mando. Y esto va a depender del libro, de los autores. Le voy a dejar una cosa un poquitito más interesante para los que quieren, digamos, tener una visión más amplia de los estilos de liderazgo, es muy interesante. Y todo se sostiene en lo que son las técnicas y principios. Entonces, decíamos que si bien todas las tareas de administración son importantes, esta, la dirección, tiene una importancia importante porque es el momento en que se ejecutan las acciones que han sido planificadas. Como dice acá, a tal grado que en muchas ocasiones se confunden los conceptos de administrar con dirigir. O sea, la dirección realmente, entienden ustedes que, haciendo la similitud con el capitán, es una tarea sumamente importante y que le va a dar, que cada persona que está a cargo de la dirección le va a dar su propio sello, su propia forma, ¿cierto? Em, lo que decía antes, ustedes lo pueden leer después, así como en inglés se utiliza el término management para referirse indistintamente a la dirección o a la administración. De hecho, dice acá, al dirigir se aplican todas las etapas del proceso administrativo y el éxito de una empresa se debe en gran parte a una acertada dirección. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que he rescatado de los apuntes, la dirección en la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Decía que tenemos a este capitán, a este director, a este gerente o encargado de una sección, ¿ya? Que se enfrenta diariamente a problemas y está tomando decisiones. Ve la evaluación de las soluciones, elige la mejor alternativa y comienza a comunicarlo. Aquí puede aparecer un poco cambiado, comunicarlo, motivarlo y liderar, o sea, movilizar a la gente para que pueda realizar las tareas necesarias. Entonces, la toma de decisiones es el proceso entonces sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo. ¿Ya? O sea, ¿cuál de las alternativas es la mejor? Siempre esto, las evaluaciones son sobre la base del costo y el beneficio. ¿Cuánto cuesta y cuál es el beneficio? ¿Ya? Esta relación finalmente nos va a determinar o debiera determinarnos cuál es la mejor alternativa. Entonces, tenemos en primer lugar definición del problema, determinación de alternativa, selección y evaluación de alternativas, implantación y finalmente lo que vendría a ser así como el control, bueno, ver qué pasó con esta alternativa, cómo anduvo este cambio de estrategia, ¿cierto? Qué sé yo, que pueden ser cosas tan simples como decir, mira, el mesón lo vamos a cambiar para acá, o vamos a hacer un aforo de tal manera, o vamos a pedir a las personas, qué sé yo, que hoy día por el tema de la pandemia, ¿cierto? Que entren, que hagan una cola, etcétera. O sea, hoy día los directores están tomando ese tipo de decisiones también. Y la motivación significa movilizar. Es como la energía, es como cuando nosotros vemos la energía en términos físicos y físico-químicos, es lo que en definitiva moviliza, es como la presión, ¿cierto? Que es la que mueve el aire y genera los vientos. La motivación entonces es una energía que impulsa, en este caso, a la acción, a hacer cosas. Las necesidades tienen un papel fundamental en todos los aspectos, lo vamos a ver y ya lo están viendo ustedes en la cadena de valor. Cuando ustedes están ofreciendo vamos a admitir ahí sí. Cuando ustedes están ofreciendo un
producto, un servicio, en definitiva, fíjense que es muy parecido a lo que estábamos viendo. Ustedes, en el fondo, comienzan a mirar y, como decíamos, empiezan a escuchar y sienten por ahí alguna queja. Dicen, mira, aquí hay tales problemas. ¿Qué problemas puedo solucionar yo como profesional? Porque me gusta el tema, porque he tenido experiencia, etcétera. Pero encuadrémonos en lo que es el campo profesional del químico farmacéutico. Escuchamos esos quejidos, como dicen, esos dolores, que son los términos que se utilizan hoy en día, y vemos alternativas de soluciones. ¿A qué va o qué relación tiene la escala Maslow, que es la que estamos viendo acá? Tiene que ver, y esto yo lo he dicho antes en este curso, que mientras más en la base esté la necesidad, más vital es para una persona o para una organización solucionarlo. Fíjese que hablo de personas, organismos vivos y también de organizaciones. ¿Ya? Obviamente que para una organización la parte fisiológica vendría a ser como lo básico para que esté funcionando, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero una persona lo más importante es satisfacer sus necesidades fisiológicas. Para una organización será, bueno, lo más importante, ¿cierto? Poder, no sé, pagar el arriendo, pagar la luz y estar ahí, digamos. ¿Ya? Para nosotros sería que nuestra familia tenga un lugar, ¿cierto?, donde estar. Después viene el nivel de seguridad, porque a lo mejor tú estás en un lugar pero te sientes inseguro. ¿Cuál es el siguiente paso? Tú quieres, ya que hay una satisfacción de las necesidades fisiológicas, tú quieres seguridad. ¿Ya? Entonces ahí cambia el concepto, porque a lo mejor lo que antes era para ti estaba bien, ahora ya no, ahora que ya tengo alimento, ahora que ya puedo pagar este arriendo, mira, en realidad este lugar o este local comercial o este servidor que me está entregando los servicios para este negocio online, no lo veo muy bien, de repente se cae, que sé yo, ¿me entienden? Estamos en ese segundo nivel. Después vamos a un nivel superior, en donde ya empezamos a preocuparnos por nosotros mismos, ¿ya? Eso como en los gustitos que te puedes dar, ¿ya? De, ya que está, y sucede con las personas, o sea, una vez que nosotros tenemos seguridad nos empezamos a preocupar de nosotros, ¿cierto? De sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos respetados, reconocidos, ¿cierto? Que es el paso superior, y hasta el máximo que es la autorrealización. Entonces, el farmacéutico y en general los profesionales de la salud y hoy día la sociedad, a causa de la pandemia, lo primero que está viendo son los niveles de abajo. Eso es lo más importante, ¿ya? Mantenerse sano, mantenerse no solamente de no infectarse, porque hay otras patologías que se han ido descuidando a raíz de esto. El tema de la seguridad lo estamos viendo, o sea, cada día uno tiene más temores de que te asalten, de que te agredan, ya prácticamente en ningún lugar estás seguro. Bien, entonces, insisto, ¿qué importancia tiene esto? Entender conceptualmente esto, que y en esto no estoy planteándolo como engañar a las personas, sino que tenerlo muy claro, que aquellos productos o servicios que nosotros como farmacéuticos estamos entregando tienen que ver con aspectos que las personas requieren satisfacerlo. Lamentablemente, esta misma razón ha hecho de que grandes empresas que ustedes las conocen hayan abusado de esta situación de privilegio desde el punto de vista de explotación de las personas, ¿ya? Claro, como la persona necesita comprar medicamentos todos los meses, nosotros nos ponemos de acuerdo y manejamos el precio. Y ya le he dicho varias veces, lo lamentable, digamos, que nosotros como profesionales estemos ligados con eso y nada, solamente creo que vienen momentos mejores para nosotros. Preguntas. ¿No? Seguimos. La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe una información bastante básico. Hay diferentes tipos de información, la que es la información, digamos, que está planificada, establecida, ¿cierto? Que es la formal. Hay otra que es informal, digamos, la de pasillo.
hay una que es horizontal, del punto de vista del nivel jerárquico, hay otra que es vertical, ¿ya? La vertical es la típica de un sistema militar, ¿cierto? Donde se sigue una cadena hacia abajo de orden y así tiene que ser, y así tiene que ser también en una empresa en una situación de crisis. Puede ser verbal, puede ser escrita, no verbal, descendente, ascendente. Lo ideal hoy día es que todos estos tipos de informaciones se tengan en cuenta y existan, ¿cierto? Que sepamos, por ejemplo, no solamente lo que nos dice el jefe, sino lo que está pensando el último eslabón de la cadena abajo, y ojalá horizontal también nuestros clientes, nuestros proveedores, clientes y proveedores, ¿cierto? Entonces, digamos, y eso, y allí los datos de navegación, el Internet, esto que llaman de la Big Data, ¿cierto? De la inteligencia artificial, significa de alguna manera procesar un montón de información y buscar correlaciones que nos puedan permitir a nosotros tomar mejores decisiones. Siempre la información va a servir para tomar mejores decisiones. Mientras más información, mejor decisión puedo tener. ¿Ya? Y esa información es el gran negocio de las plataformas sociales. ¿Ya? Ellos recopilan información que nosotros estamos entregando y esa información que ha sido procesada, ¿cierto? A través de estos protocolos, digamos, paradigmas, digamos, matemáticos, estadísticos, se convierte finalmente en información relevante al momento de ofrecer un producto, por ejemplo. Bien, el liderazgo entonces es la capacidad, como decía, de influir, como dice acá, a las personas que están en una empresa. Eh, Dice acá, el liderazgo es la capacidad que posee una persona para influir y guiar a sus seguidores hacia la consecución de una visión. Sin duda que hay liderazgos positivos, liderazgos negativos, han habido líderes, ¿cierto?, que han hecho que todo un grupo se haya suicidado, por ejemplo. ¿Ya? Hoy día hay muchos líderes y influencers en los medios sociales. Los medios sociales permiten eso y lamentablemente hay influencers como acá, ¿cierto? Bueno y malo. Y los medios sociales se da mucho esta dualidad, ¿cierto? Del mundo en blanco y negro y no posiciones que son más cercanas al razonamiento científico, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la vacuna. Hay gente que dice que se vacunaría al tiro y otros que no se vacunarían. Claro, uno podría decir, mira, en realidad yo me vacunaría, pero bajo estas circunstancias. Por ejemplo, que esté aprobado por la Food and Drug Administration, obviamente por el Instituto de Salud Pública, tener claro, digamos, de que hay estudios hechos en pacientes que a lo mejor tienen la patología que yo tengo, o la edad, ¿cierto? Todo eso requiere tiempo, ¿ya? Entonces, todo esto que está de los boom de la vacuna, todo eso requiere tiempo, eso no es llegar, requiere que se pruebe la vacuna, requiere recolectar los datos a nivel mundial, ¿me entienden? Eso no se hace en un mes, 2 meses, eso requiere tiempo, ¿ya? Eh, Nos podemos dar el lujo de jugarnos con algo ante una situación de vida o muerte, ¿ya? O sea, mira, el que no, tenemos un mes o si no nos morimos todos. Bueno, ahí es una situación, cada situación tiene sus propias características, pero acá la medida más importante que tenemos en este momento es cuidarnos, ¿cierto? Usar los métodos profilácticos, aislar, trazar y todo. Pero no existe en este momento una vacuna que tenga toda la información necesaria y esa información tarda tiempo, ¿de acuerdo? Importante decirlo porque en la mañana escuchaba al ministro Kub, que era bastante claro con esto, pero los medios sociales, la prensa, incluso la prensa, estoy hablando de prensa que son bastante gente que ha hecho reportajes, incluso tiene programas del ámbito científico, pero interpretan las cosas de otra manera, no las interpretan bien. Entonces dan la impresión de que esta cosa está más o menos solucionada. Mira, en una de esas es así, pero un asunto de probabilidad es una posibilidad, pero tampoco es una posibilidad muy alta de que esto se solucione, ¿cierto? De que tengamos una vacuna, no sé, o que estemos vacunados en 6 meses.
Existe una posibilidad por ahí, pero la verdad es que, siendo bien realista, eh, tenemos que esperar que los estudios en diferentes pacientes, tipos de pacientes con patología, con diferente edad, diferentes tipos de raza, de todas las vacunas además que se están haciendo, solucionar los problemas logísticos de baja temperatura. O sea, estamos hablando de una serie de cosas que seguramente se van a dar muchísimo más rato, perdón, se van a dar mucho más rápido hoy día que si nos trasladamos 10 años atrás. Eso seguramente que va a ser así. Pero de ahí a decir que nos tenemos que relajar, estamos, digamos, como profesionales de la salud, nosotros tenemos que advertir que hay que tener precauciones hasta que las cosas estén, los estudios completados. Bien, entonces, el líder, característica del líder, visión, visión. Es una de las características del líder. El líder es capaz y nosotros tenemos esa posibilidad. Se los insisto acá, porque no es que se los digo porque vamos a ser colegas, no es por eso solamente. Las personas que entienden cómo funcionan los sistemas vivos tienen una forma de interpretar las cosas bastante más flexible, ¿ya? Porque estamos acostumbrados a los cambios. Ya estamos acostumbrados, podemos pensar que una persona que a lo mejor está en una situación X, después, digamos, por enfermedad, por qué sé yo, por tomar un fármaco, puede cambiar su situación. Estamos acostumbrados a evaluar, a mirar sistemas vivos, sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra visión es mucho más clara al momento de proyectar situaciones, ¿ya? No así la visión que tiene una persona que se ha formado solamente en el ámbito de las matemáticas, como podría ser un matemático mismo, un ingeniero, eh, y un ingeniero clásico, ¿cierto? En donde el mundo, digamos, se puede representar por ecuaciones, básicamente. O sea, aquellos que están alejados de los sistemas vivos. Entonces, la visión es fundamental, y la visión tiene que ver con esa anticipación, esa posibilidad de ver una, dos o tres realidades futuras y jugársela, como decíamos esto, cuál es la más probable en este momento. Y mira, y para eso tienes que estar mirando variables. Esa visión es muy típica de la persona, por ejemplo, que tiene experiencia, del campesino, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida cultivando alguna cosa, no sé, cebollas, papas, qué sé yo, cultivando, cosechando, ¿cierto? Entonces esta persona dice, mira, hay ciertos signos que tienen que ver con el viento, con las aves, ¿cierto? Y puede predecir, por ejemplo, el próximo año va a ser seco. O sea, esas cosas se aprenden desde chico, te las van comentando los abuelitos. Entonces, esa persona es capaz de tener una visión porque sus conexiones, ¿cierto? Porque tiene en sus conexiones información que no tiene otra persona. ¿Ya? Que es lo típico que pasa cuando uno llega a un lugar y hay una persona de mucha experiencia y de repente se jubila y se va. Y se pierde, es como quien dice, me hago cargo del campo y me olvido del viejo que ha estado toda la vida ahí. O sea, es un tremendo error. Esa información, eso solamente tú no lo vas a adquirir, digamos, a través de la lectura del libro y todo, te ayuda, pero cuando tú la vives, ¿cierto? Y la internalizas de por vida, por tu experiencia, eso es lo que uno gana en base a la experiencia. ¿Quiénes estamos más preparados? Las personas que nos movemos en el ámbito de los sistemas vivos, nosotros. Bueno, la sinceridad, la justicia, la sencillez, el sentido común, el optimismo, la iniciativa, el espíritu de logro, seguridad en sí mismo. Mira, aquí podemos, de repente me acuerdo de algunos políticos, ¿cierto? Uno dice, ¿cuál podría ser político? Claro, algunos tienen visión, ¿cierto? Optimismo, claro, pero muy centrado, digamos, en cuánto va para mí, digamos, cuánto gano yo y lo que queda para el pueblo, digamos. Pero siendo positivo, ¿cierto? Y yo en ese aspecto soy positivo, creo que la mayoría de la gente, ¿cierto? Es gente que en general es gente buena, ¿cierto? Y quiere el bien no solamente para ellos, sino que para su familia, su amigo y para el país, porque entiende que finalmente si nos va bien a todos, ¿cierto? Es mejor que me vaya bien a mí solamente, digamos. ¿Ya? No todo digo, porque hay gente que no, sencillamente no entiende eso.
estilo liderazgo. Y a esto quiero llegar, que sería como el último punto. Miren, fíjense que lo que están viendo acá es en el eje de las ordenadas, preocupación por la gente, desde bajo hasta alto, ¿ya? Y en el eje de las X, preocupación por la producción. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos estas dos variables solamente, cuánto me preocupo por la gente y cuánto me preocupo por la producción, vámonos como es lo más fácil, ¿cierto? Ir a los extremos. Siempre en los análisis, este mundo en blanco y negro, que es el mundo en que se mueven los medios sociales, es un mundo irreal. El día, digamos, el día no es ese sol brillante y la noche oscura, digamos. Pasa por diferentes tonalidades, esa es la realidad. Entonces, por favor, lo que le estoy planteando significa ser menos, disculpe que sea duro, pero hay mucha ignorancia en estas visiones de que el mundo es blanco y negro, porque no es así, ¿ya? Entonces, nos vamos a estos extremos para el análisis. Es, digamos, es útil cuando tú analizas un sistema, ¿ya? Sería, por ejemplo, si yo administro un fármaco. ¿Qué pasa? La situación negra, no está el fármaco, sin el fármaco. Mira, pasa esto con el individuo. Ahora vamos a la mejor situación, que es la concentración óptima. Y después podemos ir a la situación intermedia, porque a lo mejor la óptima, la óptima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista teórico, a lo mejor no es la óptima para ese paciente, porque ese paciente toma otro medicamento, o tiene un daño renal, o tiene un daño hepático. Entonces, nosotros nos movemos no en un mundo de blanco y negro, ¿no? Estas posiciones de blanco y negro son útiles para poder entender cómo funciona el fenómeno. En este caso, nos vamos a ubicar acá, en el 9.1, que es un liderazgo que se preocupa muy poco de la gente y mucho de la producción. Es que es muy típico, ¿cierto? Que es muy clásico. ¿Ya? Como dicen, el tipo que es negrero, le paga muy poco al tipo y está ahí con el látigo pegándole. Ese liderazgo es eficiencia en el trabajo y resulta al mantener los factores humanos a un nivel que interfiera lo menos posible en el proceso. Eficiencia en el trabajo. ¿Ya? Vamos al otro caso, que sería como el extremo, en el sentido de que tampoco es bueno, digamos. Me preocupo poco de la producción y máximo de las personas, es como la abuelita o el abuelito. Consideración hacia las necesidades de la gente, relaciones satisfactorias, ambiente y ritmo de trabajo amistoso y confortable. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que a lo mejor, por ser tan buena onda, el negocio no funciona y al final fracasa el negocio. Entonces, ya no estoy diciendo que hay que ser mala onda, no, no. Hay que llegar a compromiso. Entonces, bueno, uno va al 9.9, que sería este que se preocupa de las personas, pero también se preocupa de que haya producción, porque entiende que finalmente estos ingresos del Canvas que ustedes tienen, cuando ustedes ven ingreso Canvas, y aprovecho para los que han cometido errores, o digamos no le han apuntado al concepto, tiene que ver con cuáles van a ser, cuál va a ser en el fondo, cómo va a llegar el dinero a tus manos, a tu negocio, a tu caja. ¿Cómo va a llegar el dinero? ¿Va a llegar en efectivo? ¿Ya? Dinero va a llegar, ¿te fijas? Puede llegar como en el negocio de barrio, porque te están pagando en efectivo, pero ya estamos en otro tiempo. Te va a llegar a través de un depósito, te va a llegar a través de una tarjeta de crédito, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Eh, Puede ser a través de trueque, ¿cierto? Todavía se da el trueque. Mira, yo te paso esto y tú me traes unas gallinas, digamos, como es un poco en el campo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el liderazgo? Consumación del trabajo a través de la entrega de la gente, la interdependencia de una meta en común dentro de la organización origina relaciones de confianza y respeto. O sea, eso en el fondo, ¿qué es es lo clave acá? El respeto por las personas, pero también el tener muy claro
cuáles son las metas de la empresa, y siempre las metas tienen que ser altas, exigentes, ¿ya? Motivadoras, y ojalá, ¿cierto?, que todos se sientan partícipes de esa meta, ¿cierto? Pero que no, que esta típica canela va a hacer competir, por ejemplo, a las personas entre ellas. Claro, es un incentivo porque si venden más, pero tampoco es una manera, digamos, de que se genere un lugar agradable de trabajo, y eso es fundamental. Y eso uno lo ha visto, ustedes seguramente tendrán ejemplo y todo, pero a nadie de nosotros nos gustaría llegar a un lugar en donde todos estamos desconfiando unos de otros, ¿cierto? ¿Ya? El esfuerzo sí, que lo pongamos en buena onda, nos apoyemos y todo, y que nos vaya bien, ¿cierto? Y que haya una justa retribución por las tareas que estamos haciendo. Bien, la autoridad es la facultad para dar órdenes y exigir que sean cumplidas, y es indispensable para la ejecución y el logro de los objetivos. Bien, hay técnicas para tomar decisiones de tipo cualitativa, de tipo cuantitativas. ¿Ya? Las cualitativas, que es lo típico, ¿cierto?, de la lluvia de ideas, estas DELF, círculos de calidad. Las cuantitativas, vamos a llevar, digamos, estas variables a números, ¿cierto? Pero algo de eso vamos a tocar, que es lo más, digamos, habitual, que es trabajar con variables de tipo contables, ¿ya? Para saber cuál es la salud del negocio, tal como nosotros nos hacemos un análisis clínico, un chequeo físico, un chequeo, digamos, clínico, como decía. También es posible que el médico vaya a la empresa y vea cuál es la salud de esa empresa. Y para eso están estas variables cuantitativas que las vamos a ver en la próxima clase. Bien, hay unos postulados que quiero que los revisen por su cuenta. Ya, déjenme ver cómo, no sé si hay alguien más por ahí. No. Bien. Bien, el último punto que quiero tratar, ¿cierto? Con ustedes tiene que ver con el control, ¿ya? Y el control también tiene su marco lógico. Y este marco lógico del control, que es bastante claro, porque nosotros lo estamos viviendo constantemente en nuestros sistemas biológicos. La presión arterial se controla, la glucosa se controla, entonces hay un sistema que está corrigiendo constantemente. En una empresa también, ¿te fijan? Todos estos conceptos de cibernética, de automatización, todos vienen del conocimiento del cuerpo humano, ¿ya? O sea, las personas que hemos, porque también me ha tocado hacer aporte en este ámbito, que hemos llevado cosas para poder entender mejor a la empresa como sistemas vivos, somos personas que venimos del ámbito biológico. ¿Por qué? Porque para nosotros es natural. Es natural entender de que un fármaco toca un receptor, ¿no es cierto? Y se produce una amplificación de cosas. No esto con esto produce una cosa, ¿ya? Uno es a uno, o como dicen, 2 más 2 son 4. No, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Esas son las escalas lineales. Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que las cosas no sean lineales, que 2 más 2 no sea 4, que sea 6 o 8. ¿Ya? Estos fenómenos de potenciación, sumación. Y eso es lo que tú ves realmente en el trabajo en equipo, ves eso. Tú mueves una pieza, se introduce una persona, ¿ya? A propósito de la muerte de Maradona, ¿cierto? En Nápoles. O sea, llega Maradona a Nápoles, ¿cierto? Y ese individuo, como dicen, con luz y sombra, revoluciona y es una persona. No significa que él sea arquero y mediocampista, defensa y todo, no. Él logra impregnar, eso no es uno más uno, dos más dos son cuatro. ¿Ya? Así funcionan los grupos humanos, y eso es más parecido a cómo funcionan los organismos. Ahora, del punto de vista del control, la evaluación y control, ¿cuáles son las finalidades? La finalidad del control es hacer correcciones. Primero, si tú quieres controlar, tienes que medir. Y para medir tienes que fijar, ¿no es cierto?, marcadores, ¿ya? O metas, ¿no es cierto? O nosotros en nuestro ámbito hablamos de biomarcadores, ¿ya? Niveles de glucosa,
qué sé yo, niveles de insulina, por ejemplo, cuando estamos viendo todo el tema de la presión arterial, qué sé yo, el caso del virus, ¿cierto? Del PCR, la positividad, etcétera, etcétera. En este caso, la finalidad es mejora continua, detectar y prevenir errores, eliminar estas fallas o irlas eliminando de a poco y, sin duda, retroalimentar el proceso. O sea, si esta cosa no funciona bien, la cambia, ahora funcionó mejor, se corrige. ¿Ya? Hay técnicas que se están utilizando cada vez más, ¿ya? Y que apuntan a establecer espacios cortos de tiempo en donde uno dice, mira, vamos a adoptar esta receta, como quien hace pan, y vamos a adoptarla durante 2 semanas, y vamos a evaluar y vamos a intentar mejorarla lo máximo posible. Y una vez que la mejoremos, nos vamos a quedar con esa. Y de ahí vamos a la siguiente etapa, y así, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque antiguamente, uno dice, ¿y por qué lo hacían de esa manera? Bueno, antiguamente, ¿cierto? Se decía, mira, vamos a dar 6 meses para que se desarrolle un producto. Entonces hoy día se va por etapas. Mira, vamos a hacer esta parte, ¿ya? Dejémosla funcionando tiquitaca, como se dice. Bien, vamos al siguiente paso. Como dicen, eh, no llegar a la perfección, porque si intentas llegar a la perfección, puedes estar toda tu vida tratando de- de solucionar una cosa que a lo mejor, si le dedicas más tiempo, va a ser marginal la mejora. Habrá otro momento, ¿ya? Pero la idea, sobre todo hoy día, es tener rápidamente los productos, que hay mucha competencia además. Entonces, ¿esto cómo se realiza? A través, digamos, estas tareas, estos fines, a través de procesos. Y estos procesos pasan por lo que decía antes, por definir un estándar, ¿ya? Un marcador, ¿ya? Marcador, un estándar. Mira, esto es lo que deberíamos tener. Después, es lo mismo que acá, lo que estaba planteando. Mira, el marcador va a ser la glucosa. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Establecer una manera de medirlo y de medirlo bien, ¿ya? O sea, ¿cómo puedo medir la productividad? ¿Cómo puedo medir? Imagínense ustedes cómo puedo medir la motivación. Son aspectos más complicados, ¿ya? Porque puedo medir la cantidad de productos, ¿cierto? Qué sé yo, de botellas, por ejemplo, si una envasadora, que están llenas correctamente, ¿ya? Y me puedo ayudar con tecnología, sin duda. Medición, corrección. ¿Hay un problema? Bueno, hacemos la corrección. Y la retroalimentación. Bien. Entonces, requiere, por lo tanto, de técnicas y sistemas de control. Para eso vamos a tener reportes e informes, sistemas de información, auditoría, indicadores. Ahora, todo esto que estoy mostrando acá, e incluso de más arriba, uno establece los estándares, pero finalmente, desde el momento en que establece el estándar, que es el caso de la glucosa, la insulina, uno saca una muestra y después todo lo demás que antes lo hacían personas, hoy día, ¿quién lo hace? Un robot, ¿ya? Un equipo, ¿cierto? Un robot puede ser el mismo computador que tenemos, o los celulares que tienen ustedes, o el computador, ¿ya? Entonces, ese es el gran cambio que se está estableciendo hoy en día. ¿Cómo mejoramos, en el fondo, la gestión de las empresas usando sistemas tal como nuestro organismo, que no tenemos que preocuparnos nosotros de cuál será el nivel de la glucosa? Salvo, ¿cierto? Si tengo alguna enfermedad, ¿cierto? Y tengo que cuidarme de la cantidad que consumo. Pero me entiendo, o sea, me explico en el sentido de que yo me acuesto tranquilo en la noche de que el cuerpo se las va a solucionar automáticamente. Entonces, hacia allá vamos cuando hablamos de, de estos cambios que se están produciendo hoy en día en las empresas. Apuntan a que ojalá para nosotros, si somos los dueños de la empresa, esta cosa funcione como una máquina, ¿ya? Por lo menos en lo que tiene que ver con procesos. Ahora, en la relación del producto con las personas, que es lo mismo que está ocurriendo acá. O sea, no hay nada como la interacción, digamos, fluida e íntima, digamos, entre las personas, pero eso también puede pasar simplemente por
asuntos de costumbre, porque para nosotros el contacto físico es muy importante porque no hemos desenvuelto, nacimos en un mundo así, pero hoy día hay un pequeño cambio y a lo mejor no va a ser tan extraño, y especialmente para los chicos que están naciendo hoy día con el celular en la mano y la realidad virtual, que es lo que viene, ¿cierto? A lo mejor no va a ser tan extraño para alguien ponerse unos lentes, tal como los pilotos se entrenan hace tantos años a través de simuladores de vuelo, ¿cierto? No va a ser tan extraño que tú puedes hacer muchas cosas a través de simuladores. ¿Ya? Y después tú vas a la vida real porque obviamente que el piloto en algún momento pretende tomar un avión de verdad y, digamos, y transportar pasajeros de verdad. ¿Me entiendes? Pero toda esta parte es lo que viene y va a venir muy rápidamente porque se está viendo acelerado por la pandemia. Imaginémonos lo que está pasando hoy día en los colegios, ¿cierto? La interacción, todo lo que es la formación, la educación, las habilidades, ¿no es cierto?, que requieren manualidades. Sobre todo, imagínense ustedes una persona que tiene que aprender a soldar, ¿cierto? O qué sé yo, un artista, ¿cierto? Nosotros mismos en el ámbito propio de nuestra profesión, ¿se fijan? Bien, control íntimamente ligado entonces con la planificación, y acá aparece lo típico, ¿cierto? Que este ciclo en donde hay planificación, organización y este control. O sea, alguien tiene que decir finalmente, mira, si yo planifiqué esto y si planificamos llegar, qué sé yo, a Roma, bueno, estuvimos chequeando que el avión fuera derechito para allá, qué sé yo, pero finalmente alguien, el control aéreo, sí, es Roma, sí, es el aeropuerto y ya llegamos, ya. Bien. Y si llegamos al lado significa que algo pasó ahí con el piloto, digamos. No sé, falló el piloto o el piloto automático, entonces se hace la corrección. ¿Para qué sirve el control? Comprueba la efectividad de la gestión, promueve el aseguramiento de la calidad, protege los activos de la empresa, garantiza el cumplimiento de los planes, establece medidas para prevenir errores y costos de tiempo, permite detectar y analizar las causas que originan las decisiones. Eh, Es el fundamento para el proceso de planificación. O sea, para nosotros ya llega a ser esto bastante, podríamos predecirlo, yo les podría preguntar a usted, ¿para qué sirven estos sistemas de control? Todo más o menos con mayor o menor, digamos, palabras, ¿cierto? Podríamos dar una, digamos, definición bastante aceptada, ¿cierto? De que ese control, en definitiva, sirve porque permite corregir, ¿cierto? Hacer la corrección hacia lo que teníamos planificado. Si teníamos planificado allá y andamos por aquí, bueno, nos permite retroalimentar para que la cosa salga como lo habíamos planificado, o por lo menos lo más cerca de lo que habíamos planificado. ¿Ya? Y el proceso de control, entonces, ¿cuál es el primero? Establecer estándares, ¿ya? O sea, es como, por ejemplo, ya yo, mi objetivo es bajar 10 kilos porque subió 10 kilos peso. Bueno, si peso ahora 80, mi estándar va a ser 70. Medición y detección de desviaciones. Me peso cada cierto tiempo. Voy haciendo las correcciones, en este caso, ¿qué correcciones? Bueno, al ejercicio, a la dieta, retroalimentación, ¿cierto? Para nuevamente cambiar este estilo de vida y así continuamente hasta hacer la corrección que definí, ¿cierto? Como objetivo, que era llegar a los 70 kilos. Tipo de control: eliminar aquel que se efectúa antes de realizar la actividad. Concurrente: se ejerce de manera simultánea a la realización de actividades como un proceso continuo, y posterior se aplica después de haber realizado la actividad. Obviamente que mientras más tempranamente se detecte el error, o sea, yo puedo a través de marcadores y todo decir, mira, si yo me planteaba vender tanto en el mes, a lo mejor si hago un buen estudio de datos, yo con la primera semana ya puedo pronosticar lo que va a suceder. Bueno, eso es anticipación, eso es proyección, eso es lo que le estoy diciendo, que nosotros estamos más capacitados que otros profesionales que no se forman en el área biológica. Estamos más capacitados porque tenemos nuestra mentalidad más preparada para eso, ¿ya? De establecer como, de afinar, por decir así, un poco el olfato de lo que va a ocurrir a futuro, ¿cierto? Sistemas de control. em, Nada, lo voy a dejar eso pendiente o sea, para que lo lean ustedes, porque en realidad yo creo que aquí, en términos generales, lo importante, y hasta aquí voy a llegar en la clase. ¿Qué hora es? Estamos
¿Quién me dice la hora por ahí? Tengo tanta pantalla. 5:20. Ah, ahí está la hora. Ahora acabo de verla en mi. Gracias. Estamos. Mira, cuando hablamos de contabilidad, es cierto, es un tema duro y todo, pero yo antes de despedirme de ustedes, me gustaría plantearles que este esquema que está acá. Ustedes pueden ver que una empresa, nosotros mismos como personas, desde el punto de vista económico, ya nuestra familia, nosotros, la empresa, ¿ya? La empresa va a tener activos, ¿ya? Activos, ¿ya? Que es lo nuestro, que es lo que nos pertenece, y los pasivos es aquello que debemos. ¿Ya? Esto es lo nuestro, los activos, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, tengo un auto, tengo una casa, son mis activos. No los tengo pagados, ¿ah? El auto y la casa, para que entendamos bien, son nuestros activos. Y nuestros pasivos, bueno, tenemos pasivos, cosas que debemos. Bueno, las tarjetas de crédito son pasivos. El patrimonio neto, el patrimonio neto, y aquí es muy importante eso, es el aporte que se hace al comienzo de la iniciativa de negocio. ¿Ya? La, no hay pretensión de recuperar ese patrimonio. Por ejemplo, yo digo, mira, voy a partir con un negocio. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a aportar, ¿cierto? 20 millones de pesos. ¿Listo? Ese es el patrimonio. ¿Ya? 20 millones de pesos. Y eso lo voy a usar para comprar un departamento que me va a servir a mí, o un local comercial que me va a servir a mí para mi negocio. Y me desentiendo del arriendo y todo porque es mío. Ese es mi patrimonio. ¿Ya? Los activos va a ser todo aquello, ¿ya? Que yo compre y sean míos y que no deba. Los pasivos va a ser aquello, todo lo que sea de otros, de terceros. ¿De acuerdo? Entonces, los activos y los pasivos pueden generar ingresos. ¿Ya? O sea, si yo tengo un negocio y compro pan para hacerlo más fácil, ¿ya? Lo compro, entonces, bueno, tengo pan, ¿ya? Y eso me va a generar ingresos por venta. Pero también compré una cuarta parte de pan que la estoy debiendo. Eso también me va a generar ingresos, ¿ya? Pero los debo. Esa cuarta parte lo debo. Alguien podría decirme, y qué ocurre, ¿cierto? Dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pasar 100 botellas de bebida, ¿ya? Para que tú las tengas ahí, y no son tuyas, son nuestras, pero te las dejamos a ti. Eso no es tuyo, eso es un pasivo. Tú lo debes. Y tú dices, ya, perfecto, y yo me voy a hallar 100 botellas más. Ese es tu activo. Ahora, independientemente de la botella que debe y la que no debe, da lo mismo. Al final, si tú vendes, vas a tener ingresos. Esa es la lógica que quiero mostrarle. Tú vas a tener ingresos, ¿ya? Pero el pasivo, ¿ya? Y el activo también van a generar gastos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, este activo, ¿cierto? Vamos a partir mejor por el pasivo. Este pasivo, por ejemplo, yo voy a tener que pagar una tasa de interés, por ejemplo, ¿ya? O cuando venda este activo, yo voy a tener que pagar, ¿no es cierto?, a un dependiente el sueldo, digamos, para que haga la venta, o tengo que pagarlo al delivery, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente tú vas a tener ingresos de las ventas, pero vas a tener también gastos, vas a tener que pagar ciertos intereses, como decía, vas a tener que pagar honorarios en general son de los ingresos totales, los honorarios son más o menos el 40, el 50, y puede llegar al 60% del tipo de industria, es alto. Por ejemplo, en la universidad, la mitad de los dineros tiene que ver con honorarios.
¿te fijas? Y eso se da en muchas industrias. eh, eh, en la minería del cobre, ¿cierto? Hay algunas que son intensivas en mano de obra y hay otras que no. Por ejemplo, ¿dónde tú tienes poco honorario? Bueno, en la empresa que prácticamente está todo automatizado, ¿ya? Donde de repente hay una sola persona, un robot más encima. En Japón veía no hace mucho unos hoteles donde habían solamente robot, un par de personas. Bueno, eso son excepciones. Hacia allá vamos caminando. Cada vez usar menos, digamos, no poner la palabra usar, cada vez contratar menos personas, pero más preparadas, ¿cierto? Y para ahorrarme ese monto tan importante, esa partida, como se dice con contabilidad, esa partida tan importante que tiene que ver con los sueldos, con los honorarios. Bien, esos son los ingresos. Los ingresos principales, siempre los ingresos principales, cuando ponemos ingresos en el Canva, siempre los ingresos principales son los ingresos por ventas, lo que tú estás vendiendo, y así debe ser, ¿ya? Y que no sea, que el ingreso principal no sea lo que tú estás vendiendo adelante en el negocio, y acá voy a ponerme un poco así como medio mal pensado, digamos, para digamos, y cambiar un poco el tono de la clase para los que están, para los que todavía me siguen al otro lado y, ¿cierto? Claro, es como el típico negocio del mafioso, ¿cierto? Que tiene el negocio delante como pantalla, pero en realidad el negocio de verdad es el que está atrás. No, no estoy hablando de eso, ¿ya? No estoy hablando de eso, estoy hablando del negocio en donde las ventas es el principal ingreso, ¿ya? ¿Ya? Y eso le hace ver también esto que acabo de plantearle, también les hace ver a usted, Chupaya. Pero yo pensé que la venta principal de los tipos era la venta, no sé, de repuestos de auto, pero no, después se descubrió que vendían cocaína, digamos, ¿me entienden? No, estamos hablando de el principal ingreso, que es el ingreso por ventas. Tú puedes tener otro ingreso también. Por ejemplo, eh, llega un momento en que tú ahorras y en un momento determinado dices, mira, hay una oferta de un local enfrente que lo venden barato porque, sobre todo en los momentos actuales, ¿qué te parece que si tienes un socio o tu pololo, tu polola, dice, ¿por qué no compramos el local ese? Que está bien ubicado, ¿no es cierto? Lo compramos. Bien, entonces después ahí vas a tener tú una inversión, pero también vas a tener un ingreso, pero ya no va a ser de si lo que tienes tú una farmacia, ese ingreso por el arriendo, y si lo compraste a nombre de la farmacia, va a ser un ingreso también para el negocio. Pero normalmente es un ingreso menor del ingreso del rubro. Ya tu rubro, que es lo que está declarado, digamos, el rubro de tu empresa, es lo que normalmente debiera ser el ingreso del negocio. Las trampas se hacen justamente, y todos los temas que hemos visto y muy asociados con política y todo, ¿cierto? Tiene que ver con esto, digamos que los rubros realmente no son lo que se dice, ¿cierto? O cambiamos el rubro o el giro, cambiamos el giro para pasar por aquí, por acá, en realidad le cambiamos el giro a la cancha de golf como, no sé, una plantación, ¿no es cierto?, de plantas, digamos, ornamentales, digamos, para poder funcionar. Entonces, no, el giro es lo que corresponde. Y los gastos fundamentalmente que tú vas a tener van a ser gastos fijos, que son los que todos los meses tú estás más o menos gastando y cambia un poquitito en invierno, verano, el tema de la luz, por ejemplo, pero son los gastos de la casa. Es un gasto fijo. El gasto de luz, ¿cierto? El gasto de internet, es un gasto fijo. Y el gasto variable va a significar, sobre todo va a ser variable, cuando tú contratas a las personas de acuerdo a la productividad, de acuerdo a la cantidad de productos que tú estás, digamos, vendiendo. Si una consultora, ya tú vas a contratar a porque por ahí hay proyectos de consultora, vas a contratar a las personas, a los profesionales, los puedes contratar por internet, pero normalmente tú tienes tu grupo y tú le dices, oye muchachos, lo necesito, nos llegó un proyecto, tú le pagas por proyecto en ese momento. Ahí hay un gasto, ¿ya? Un gasto variable que va a depender cuando llegue el proyecto. Podría ser del monto del proyecto en sí, que a lo mejor llega uno cada 2 meses, a lo mejor hay una cantidad que va para eso, pero eso ya es un análisis interno.
pero eso vendría a ser un gasto variable, porque tu gasto fijo, si tienes una consultora, bueno, hoy día uno puede compartir una oficina virtual, se llama, eh, en donde hay una secretaria o un secretario, para no ser machista en esto, secretario o un bot, ¿cierto? Que te va a responder con una voz muy melodiosa este bot y te va a responder con el nombre de la empresa, pero es el bot o el secretario o la secretaria que atiende varios teléfonos. ¿Ya? La cosa es que no se vaya a equivocar nomás, ¿cierto? Entonces, claro, tú dices, necesito reunirme con algún socio, qué sé yo, programas la reunión y es la misma oficina, qué sé yo, que se usa para diferentes clientes. O sea, se los planteo porque ustedes pueden partir un negocio y decir, pero es que necesitamos, no, si tú puedes arrendar la oficina, le pagas un arriendo, que es muy bajo comparativamente, ¿cierto? Con lo que significa estar arrendando en otra parte. Además tienes a alguien que te va a contestar el teléfono, va a poder reservar una sala de reuniones, puedes pedir café, todo. O sea, bueno, al que se le ocurrió eso, que podría ser también una propuesta, ¿cierto?, de negocio en un ámbito más amplio, es fantástico, porque en el fondo le está haciendo ahorrar una cantidad increíble de dinero y normalmente estas oficinas, que me tocó conocerlo hace ya unos años, se ubican en lugares muy bonitos también. No sé, Mall Marina Arauco, Viña, por ejemplo, para qué decir en Santiago, o sea, tú vas, ¿no es cierto?, con un socio, alguien que tú quieres conseguir financiamiento y reunámonos en mi emprendimiento y lo llevas, ¿no es cierto?, a una super oficina y a lo mejor andas con 20 lucas en el bolsillo, digamos. Bueno, me gustaría dejar la clase hasta acá. No sé si tienen consultas, dudas respecto a los trabajos. Me quedan 5, 4 o 5. em, que a más tardar mañana lo envío, junto con un comentario en términos generales, ¿cierto? Para que puedan hacer una buena iniciativa, ¿ya? Consideren esto que les he estado planteando, ¿ya? Un negocio, porque por ahí eh, veo que hay algunos negocios que todavía están en cosas muy tradicionales todavía, ¿ya? Y hay muchos también que se vuelcan hacia esto de la farmacia online. El tema es de qué manera yo me puedo diferenciar de tanto emprendimiento online, ¿cierto? Y que sea rentable, digamos, y que pueda competir realmente. Entonces, ahí a darle algunas vueltas, a lo mejor empezar, que es lo más propio, que es enfocarse, decir, mira, me voy a enfocar en un lugar determinado, ya porque la gente tampoco de un día para otro va a decir, todos van a comprar online. ¿Ya? Y tú puedes tener entrega, creo que hoy día de la entrega online, digamos, de delivery tendrías que hacerla, pero eso no significa de que no tengas por lo menos un lugar en un barrio que es bastante más económico que arrendar, ¿cierto?, un local en un lugar céntrico que además te vas a encontrar con las competencias que todavía están, que son fuertes y con gastos que son altos. Si no hay más dudas, consulta, ¿no? No, profe. Bien, bien, entonces dejamos hasta acá la clase y la vamos a subir. Y bueno, como siempre, que se cuiden mucho y nos estamos viendo, creo, la próxima semana tengo la duda, si el lunes, creo que hay un lunes que, el martes es feriado, Sí, me el parece. lunes la universidad lo dio. Eso, ya. Vale, entonces los foros van a estar abiertos y cualquier cosa, por favor, cualquier cosa que ustedes necesiten, no entendí bien esto, otro, yo por último hago un pequeño video, siéntanse con toda la confianza de hacerlo, porque yo lo único que quiero acá es que salgan buenos proyectos, ¿ya? Que esto, que no es mi área principal, que es la de investigación en farmacología, pero esto, manejar esto hoy en día es fundamental, ¿ya? Es fundamental porque diría yo que es la primera herramienta que tenemos para sobrevivir, ya poder manejar estos conceptos para nuestra propia vida y eventualmente para la pega que nos toque, porque estamos en un momento difícil. ¿Ya? Que les vaya bien, cuídense.